Justine o los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade. Octava parte. La niña llora, se resiste. Clemente la coge en ese mismo instante y de un tirón descorre los velos que ocultaban las gracias de aquella encantadora niña. Jamás se vio una piel tan blanca y unas formas tan bien modeladas. Pero no es a mí a quien corresponde describir toda esa belleza. Sin embargo, tanta frescura, inocencia y delicadeza iban a convertirse muy pronto en la presa de aquellos bárbaros monjes. Viéndoles actuar, parecía que la naturaleza había prodigado tantos encantos solo para que fuesen mancillados por ellos. Formaron un círculo alrededor de ella, y al igual que yo lo hice en su día, Octavia buscó escapar de él, recorriéndolo de un lado a otro. Antonino, enardecido de deseo, no logró resistirlo, y un cruel atentado contra esos tiernos encantos provocó el homenaje. El incienso humea a los pies del dios. Rafael vio que ya era tiempo de pensar en cosas más serias, e impaciente coge a la víctima y la coloca de la manera que conviene a sus deseos. Está ansioso por probar sus encantos, pero como no lo logra, pide ayuda a Clemente. Octavia llora, pero hacen oídos sordos. Los ojos de ese execrable italiano arrojan llamas. Dueño de la plaza a la que van a tomar por asalto, ni siquiera se detiene a considerar qué accesos convienen para evitar las resistencias. No emplea ningún artilugio, ni hay preparativos previos, y aunque es evidente la desproporción que hay entre el asaltante y la rebelde, eso no impide la conquista. Al instante, un grito desgarrador de la víctima nos anuncia su triunfo. Pero nada enternece a su fiero vencedor. Cuanto más le implora su gracia, más ferozmente ataca a la presa, y al igual que yo, la desdichada es ignominiosamente inmolada, pero sin perder su virginidad. «Jamás me fue tan difícil alcanzar la gloria», dijo Rafael reponiéndose. «Por primera vez en mi vida llegué a creer que no podría alcanzarla». «Tendré que cogerla por ahí», dijo Antonino sin dejar que se levantara. «Hay más de una brecha en la muralla y solo habéis abierto la más estrecha». Dicho lo cual, se lanzó decidido al ataque, adueñándose de la plaza en unos segundos. Se escuchan otros sollozos. «Alabado sea Dios», dijo aquel horrible monstruo. «Dudaría de mi victoria si no fuese por los lamentos de la víctima. Son las lágrimas las que determinan mi triunfo». «Verdaderamente», dijo Jerónimo avanzando con un haz de cuerdas en la mano. «Yo tampoco modificaré esta bella postura que se adapta tan bien a mis deseos». Mira, toca, palpa. En el aire resuenan los espantosos silbidos del látigo. La bella piel de Octavia cambia de color. El más vivo tinte encarnado se mezcla con los resplandores de los lirios. Pero aquello que quizá podría servir durante algunos instantes para amenizar el acto mismo del amor, si estuviese regido por la moderación, no deja de convertirse en un delito contra sus leyes. Nada detiene al pérfido monje. Cuanto más se queja la alumna, más severo es el regente. Todo merece el mismo trato y los mismos medios. A sus ojos nada es digno de excepción. Pronto no queda ni una sola parte de ese bello cuerpo que no lleve la huella de su barbarie. Y finalmente, el pérfido monje apaga su fuego sobre esos sangrantes vestigios de sus odiosos placeres. «Yo seré más suave», dijo Clemente cogiendo entre sus brazos a la bella niña y depositando un beso impuro en sus labios de coral. «Aquí está el templo donde voy a ofrecer mi sacrificio». Su deseo se enciende aún más tras besar varias veces aquella boca adorable que parecía modelada por la misma Venus. Es el reptil impuro que mancilla una rosa. El monje somete a aquella desgraciada niña a las infamias que le deleitan, y ese órgano creado por la naturaleza para gozar de los placeres
el más dulce asilo del amor, queda mancillado por el horror. El resto de la velada transcurrió de modo semejante a todas aquellas de las que os hablé, aunque la belleza y la tierna edad de la nueva compañera no hicieron sino inflamar aún más los perversos deseos de aquellos canallas. Y finalmente fue más la saciedad que la piedad lo que movió a aquellos pérfidos a enviar a la desventurada joven a su habitación, devolviéndole así por unas horas la calma que tanto necesitaba. Me hubiese gustado mucho consolarla, al menos durante esa primera noche, pero como estaba obligada a pasarla con Antonino, lo más probable es que fuese yo misma la que se viese obligada a requerir auxilio. Tuve la desgracia de no gustarle. Esa no sería la palabra justa, sino de excitar más ardientemente que ninguna otra los infames deseos de ese perverso. Y así, durante bastante tiempo, me hizo llamar a su celda 4 o 5 veces por semana. Al día siguiente, al regresar a mi habitación, encontré a mi nueva compañera bañada en lágrimas. Le dije todo lo que a mí me habían contado para tranquilizarla, sin mayor éxito del que habían logrado conmigo. No era fácil consolar a la quien ha visto cambiar su suerte de un modo tan brusco. Por lo demás, esa jovencita era muy sensible y tenía un gran sentido de la piedad y de la virtud, por lo que la crueldad de la situación en que se hallaba no hacía sino aumentar su horror. Rafael, que se había quedado muy impresionado por la joven, pasó varias noches seguidas con ella, y poco a poco la joven terminó haciendo como las demás, esto es, hallar consuelo en la esperanza de que algún día acabarían sus males. Onfalía tenía razón al decirme que la antigüedad nada incidía en las reformas, que éstas solo obedecían al capricho de los monjes, o quizá al temor de que se practicasen algunas investigaciones, de modo tal que allí se podía salir tanto al cabo de 8 días como después de 20 años. No se habían cumplido aún las 6 semanas desde la llegada de Octavia, cuando Rafael vino a anunciarle su salida. Ella nos hizo las mismas promesas que Onfalía, y desapareció como ésta sin haber vuelto a saber qué había sido de ella. Aguardamos durante un mes a que llegara la reemplazante. Fue en ese tiempo cuando tuve ocasión de persuadirme, al igual que Onfalía, de que no éramos las únicas jóvenes que vivíamos en la casa y de que en otro edificio se tenía encerrada un grupo de mujeres similar al nuestro. La única diferencia era que Onfalía se había quedado en la sospecha, mientras que yo, tras lanzarme a la aventura, pude confirmarla totalmente. Es así como llegué a ello. Una mañana en la que salía de la celda de Rafael, tras pasar la noche con él, vi aparecer de golpe en el corredor a un fraile desconocido, muy anciano y tan desagradable como el nuestro, pero no mudo como creía Onfalía, acompañando a una joven que tendría entre 18 y 20 años, la cual me pareció muy bella. Rafael, que era quien debía conducirme a mi habitación, se hacía esperar, y cuando se presentó, me vio de frente a aquella joven a la que el hermano no sabía cómo ocultar para que no la viese. «¿A dónde lleváis a esa criatura?», dijo furioso el prior. «A vuestra celda, reverendo padre», respondió aquel fraile servil. «Vuestra excelencia olvida que así me lo ordenó ayer tarde». «Os he dicho que a las 9, después de que oficiase la misa». «A las 7, monseñor. Me habéis dicho que deseabais verla antes de bajar a la iglesia». Y mientras duró aquel ruidoso intercambio de palabras, miré a mi compañera que me observaba a su vez con el mismo asombro. «Y bien, ¿qué más da?», dijo Rafael haciéndonos entrar a ambas a su habitación. «Mira, Sofía», me dijo él, luego de cerrar la puerta tras la que se quedó aguardando el fraile. «Esta Dulcinea ocupa en otra torre el mismo puesto con el que habéis sido honrada en el vuestro. No veo ningún inconveniente en que nuestras dos decanas se conozcan, y para que este conocimiento sea completo, Sofía, te voy a mostrar a nuestra Mariana enteramente desnuda». La tal Mariana, que parecía una joven muy desvergonzada, se desvistió al instante
y Rafael me obligó a prestarle a los ataques de esta nueva Safo, quien, llevado su descaro hasta el extremo, se impuso a mi pudor. Aquella escena, que se repitió varias veces, despertó nuevamente los deseos del monje, quien, tras coger a Mariana, la sometió a sus placeres preferidos, mientras yo le servía de espectadora. Finalmente, satisfecho con este nuevo desvarío, nos envió a cada una por nuestro lado, obligándonos a mantener silencio sobre el asunto. Ya plenamente convencida de que no éramos las únicas que servíamos a los monstruosos placeres de aquellos desenfrenados libertinos. Pronto olvidaron a Octavia. Fue reemplazada por una encantadora niñita de 12 años, bonita y fresca, pero sin el encanto y la belleza de aquella. También le llegó el retiro a Florita, quien a su vez juró, al igual que lo hizo Onfalía, que me enviaría sus noticias, con tan poco éxito como aquella infortunada. Fue sustituida por una joven quinceañera de Dijon, muy bella, gracias a la cual pronto me libraría de los requerimientos de Antonino. Sin embargo, no tardé en advertir que, si perdía los favores de ese monje, era porque estaba a un paso de perder el de todos los demás. La inconstancia de esos desgraciados me hacía temer por mi suerte. Esa falta de interés en mí indicaba que mi retiro estaba próximo, y al tener la absoluta certeza de que esa cruel reforma era una sentencia de muerte, no podía dejar de alarmarme. Un momento, me dije, desventurada como soy, ¿hasta cuándo podré seguir resistiendo una vida así? ¿Acaso salir de esta casa no sería la mayor felicidad que podría alcanzar? Esas reflexiones me sirvieron de consuelo e hicieron que esperara mi suerte con tanta resignación que nada hice para recuperar mi reputación ante los monjes. Sus malos tratos me aniquilaban. No había momento en que no se quejaran de mí o día en que no fuese castigada. Rogué al cielo mientras aguardaba mi destino. Ya estaba quizá en las vísperas de recibirlo, cuando la mano de la providencia, cansada de castigarme con los mismos tormentos, me salvó de ese abismo para precipitarme de nuevo hacia otro. Bien, no nos adelantemos a los acontecimientos y comencemos por contar qué fue lo que nos permitió liberarnos de las garras de aquella indigna casa. Desde que presentí que iban a licenciarme, no dejé de pensar en evadirme de aquel espantoso lugar. Estaba dispuesta a todo para lograrlo, pero en aquellas circunstancias, como en otros momentos de mi vida, reaparecieron ante mis ojos los espantosos ejemplos de las recompensas al vicio. Estaba escrito que aquellos que me habían atormentado, humillado y esclavizado, recibirían ante mis propios ojos el premio a sus maldades, como si la providencia se empeñase en demostrarme la inutilidad de la virtud. Era una funesta lección de la cual nada había aprendido, pero aunque lograse salvarme de la espada que pendía sobre mi cabeza, las malas experiencias anteriores no me impedirían continuar siendo la esclava de esa divinidad que es dueña de mi corazón. Una mañana, Antonino se presentó inesperadamente en nuestra habitación para anunciarnos que el reverendo padre Rafael, pariente y protegido del Santo Padre, acababa de ser nombrado general de la Orden de San Francisco por su santidad. Y yo, hijas mías, paso al priorato de Lyon. Otros padres vendrán a reemplazarnos en esta casa. Quizá lleguen hoy mismo, a lo largo del día. No los conocemos. Es posible que os envíen a cada una a vuestras casas, o bien que os dejen aquí. Pero cualquiera que sea vuestra suerte, os aconsejo que, en bien de vosotras mismas y por el honor de los dos cofrades que dejamos aquí, no reveléis los pormenores de nuestra conducta y cualquier otro detalle que no fuese conveniente. Esa noticia era demasiado halagadora para nosotras como para que nos negásemos a aceptar lo que aquel monje pretendía de nosotras.
Le prometimos respetar sus deseos, pero antes de marcharse el libertino, aún quiso darnos el último adiós a las 4. El inminente fin de mis desgracias, o la esperanza de que al menos por el momento iban a cesar, hizo que recibiera los últimos golpes sin quejarme. Nos dieron de comer como era habitual, y cerca de 2 horas después, el padre Clemente entró en nuestra habitación con otros 2 venerables sacerdotes, según lo indicaban su edad y su semblante. «Convenid, padre», dijo uno de ellos a Clemente, «convenid en que son horribles estos excesos, y no deja de ser sorprendente que el cielo los haya tolerado tanto tiempo». Clemente asintió a todo. Se disculpó diciendo que tanto él como sus cofrades no habían innovado nada, y que cada uno de ellos había encontrado la casa en el mismo estado en el que se la entregaban, que era verdad que el personal cambiaba a menudo, pero que ellos mismos habían encontrado ya esa variedad instaurada, y en consecuencia solo se había limitado a seguir la costumbre establecida por sus antecesores. «De acuerdo», replicó aquel religioso que parecía ser el nuevo prior, y lo era efectivamente, según lo sabría después. «De acuerdo, pero acabemos con estos horrores, padre. Ellas saldrán de aquí y os dejo a vuestro criterio lo que se hará con los monjes». Acto seguido, el eclesiástico nos preguntó a cada una qué deseábamos hacer. Algunas respondimos que queríamos regresar a nuestra comarca y otras que volver con su familia. «Pues así será, hijas mías», dijo el monje. «E incluso os daré a cada una dinero necesario para vuestro viaje, pero es preciso que os vayáis a pie, de una en días alternos, y que jamás reveléis lo que ocurrió en esta casa». Se lo prometimos, pero el prior, no contento con ese juramento, nos exhortó a que visitásemos el Santísimo Sacramento. Ninguna de nosotras se opuso, y una vez en el templo nos hizo jurar al pie del altar que jamás desvelaríamos lo ocurrido. Yo lo hice al igual que las otras, y si he violado mi promesa, señora, es debido a que me ciño más al espíritu que a la letra del juramento. Su objeto era que nunca se hiciese ninguna denuncia, y estoy muy segura de que en nada afectará a los padres el que os haya contado esta aventura. Mis compañeras salieron antes que yo, y como nos estaba prohibido salir juntas y nos separaron desde el momento en que llegó el nuevo prior, no nos volvimos a ver más. Yo manifesté mi deseo de ir a Grenoble y me dieron 2 luises para llegar hasta allí. Recogí las vestimentas que traía puestas al llegar al monasterio, entre las que encontré los 8 luises que aún me quedaban, y al fin, contentísima de abandonar para siempre aquel espantoso asilo del vicio y de hacerlo de una manera no violenta y tampoco esperada, seguí el camino de Auxerre en la misma dirección en que lo había dejado por mi propia voluntad para venir a caer en este infierno. Habían pasado exactamente 3 años desde que cometí aquel disparate de acercarme al convento, y solo faltaban algunas semanas para que cumpliese 25 años. Lo primero que hice fue ponerme de rodillas y pedir nuevamente perdón a Dios por las faltas que involuntariamente había cometido. Lo hice con mayor devoción que antes, cuando nos obligaron a hacer nuestras promesas frente a esos mancillados altares de la infame casa que felizmente había abandonado ya. Arrepentida, me eché a llorar. «Ay», me dije, «era mucho menos criminal cuando me aparté de este mismo camino, movida por un sentimiento piadoso que resultó tan vilmente engañado. Oh Dios, ¿en qué situación tan triste me encuentro ahora?». Con esas terribles reflexiones, un poco más serenas debido al placer de verme libre, continué mi camino. Para no aburriros durante más tiempo, señora, con estas anécdotas y detalles, y por no abusar de vuestra paciencia, voy a detenerme, si así lo consideráis, en aquellos acontecimientos o en aquellas cosas esenciales que cambiaron el curso de mi vida.
Mientras permanecía en Lyon para descansar algún tiempo, un día cogí al azar una gaceta del extranjero en la casa donde me alojaba. Comencé a hojearla, y cuál no fue mi sorpresa al constatar que el delito seguía teniendo sus recompensas, al ver que uno de los principales autores de mis males se hallaba en el pináculo del éxito. Rodin, aquel infame que me castigó tan cruelmente cuando quise evitar que cometiese un asesinato, viéndose obligado a dejar Francia, sin duda por haber cometido otros delitos, acababa de ser nombrado médico de cabecera del rey de Dinamarca, trabajo por el que recibía una remuneración considerable, según informaba aquella hoja de noticias. Que lo disfrute, me dije, que el depravado sea feliz, puesto que así ha querido la providencia. Y tú, desventurada criatura, sufre en soledad, sufre sin quejarte, pues está escrito que las tribulaciones y las penas deben ser la horrorosa recompensa a la virtud. Salí de Lyon al cabo de 3 días para coger el camino que iba al Delfinado, locamente esperanzada por encontrar un poco de prosperidad en aquella ciudad. Apenas había andado 2 leguas desde que salí de Lyon, yendo a pie como era mi costumbre y cargando una bolsa con un par de camisas y unos pañuelos, cuando me topé de golpe con una vieja que me abordó con cara de sufrimiento y suplicándome que le diera una limosna. Siendo compasiva por naturaleza, no conocía ningún encanto en el mundo que fuese comparable al de servir a los demás, y al instante busqué en mi bolsa algunas monedas para darle a esa mujer, pero la indigna criatura, más rápida que yo, aunque en un principio me había parecido vieja y achacosa, me arrebató la bolsa y me derribó con un fuerte puñetazo en el estómago. Al volver a abrir los ojos y levantarme, descubrí que estaba a unos 100 pasos de allí, rodeada por 4 bribones que me miraban de modo amenazante para evitar que me acercara. ¡Ah, justo cielo!, exclamé con amargura. ¿Es posible que ningún acto virtuoso pueda surgir de mí, sí que inmediatamente sea castigado por las más crueles calamidades que se puedan esperar en el mundo entero? En ese terrible momento, el valor estuvo a punto de abandonarme. Pedí perdón al cielo, aunque la rebeldía se había adueñado de mi corazón. Estaba ante 2 caminos igualmente espantosos. O bien volvía con aquellos bribones que me habían dejado en tan cruel situación, o retornaba a Lyon para entregarme al libertinaje. Dios me concedió la gracia de no sucumbir, y aunque la esperanza que se encendió de nuevo en mi alma no fue sino la autora de peores adversidades, le agradecí por haber impedido que me rindiera. La cadena de desgracias que hoy me conduce al cadalso, a pesar de mi inocencia, solo me valdrá la muerte. Pero si hubiese elegido otros caminos, hubiese sentido la vergüenza, los remordimientos y la infamia, y para mí la muerte es menos cruel que todo lo demás. Continué mi camino, decidido a vender en bien los pocos efectos que llevaba conmigo a fin de poder llegar a Grenoble. Iba caminando sumida en mis tristezas, cuando a 1/4 de legua antes de llegar a aquella ciudad, alcancé a distinguir a la derecha del camino, en unos terrenos llanos, a 2 hombres a caballo que pisoteaban a un tercero que estaba en el suelo. Después de haberle dejado casi muerto, escaparon a todo galope. Ese espantoso espectáculo me conmovió hasta las lágrimas. «Ay», me dije, «ese desgraciado tiene mucho más de qué quejarse. Al menos yo aún tengo salud y fuerzas para ganarme la vida. Pero si él no es rico y está en la misma situación que yo, quedará tullido por el resto de sus días. ¿Qué será de él?». Aunque hubiese debido defenderme de mis sentimientos de conmiseración, por los cuales acababa de ser castigada tan cruelmente, no pude resistir la tentación de acercarme. Me aproximé al moribundo. Como tenía un poco de alcohol en un frasco, le di a respirar. El infeliz abrió los ojos y los paseó a su alrededor, intentando reconocer el lugar en que se hallaba, y al percatarse de mi presencia me pidió que le curase.
Entre las pocas cosas que llevaba conmigo, busqué algo para vendarlo. Cogí una camisa, la corté en pedazos, restañé sus heridas, le di a beber un poco de vino del que solía llevar conmigo para reanimarme a lo largo del camino y utilicé el resto de la ropa para humedecerla y aplicarla sobre sus contusiones. El desgraciado recuperó de golpe sus fuerzas. Aunque iba a pie y con un equipaje muy ligero, no parecía una persona desprotegida, ya que llevaba puestas algunas cosas de valor como anillos, un reloj y otras joyas que parecían muy dañadas tras su aventura. Finalmente, cuando pudo hablar, me preguntó quién era el ángel benefactor que le había socorrido y qué podía hacer para demostrar su agradecimiento. Fui muy crédula al pensar que quien se hallaba atado a mí por el agradecimiento no me pediría nada a cambio, esperando tener el reconfortante placer de compartir mis lágrimas con aquel que hacía un momento había tenido entre mis brazos. Le conté todas mis aventuras. Él las escuchó con atención, y al concluir el relato de los catastróficos sucesos que acababan de ocurrirme, causantes del miserable estado en que me había quedado, aquel aventurero me dijo: «Sería feliz», exclamó él, «si pudiese al menos recompensaros por todo lo que habéis hecho por mí. Me llamo Dalville y soy dueño de un bellísimo castillo que está entre unas montañas a unas 15 leguas de aquí. Si queréis seguirme, os puedo dar refugio allí, y para que este ofrecimiento no produzca ninguna alarma en vuestra delicadeza, os explicaré ahora mismo en qué podríais servirme. Estoy casado y mi mujer necesita de una sirvienta honesta. Recientemente hemos despedido a una persona indeseable, de modo que su puesto está vacante y os lo ofrezco». Di las gracias humildemente a mi protector y le pregunté si era usual que un hombre de su condición se arriesgase a viajar sin séquito y a exponerse al ultraje de unos bribones tal como acababa de ocurrirle. «Gracias a que soy algo corpulento, joven y vigoroso, desde hace mucho tiempo tengo la costumbre», me dijo Dalville, «de ir de mi casa a bien de este modo, y mi salud y mi bolsillo ganan con ello. Pero no es que deba hacer economía, gracias a Dios soy rico, y podréis tener suficiente prueba de ello si aceptáis venir a mi casa. Aquellos hombres a los que habéis visto golpeándome son 2 hidalguetes del cantón que solo llevan capa y espada. Uno es guardia de corps, el otro gendarme, y ambos me han estafado. Les gané 100 luises la semana pasada en una casa de bien, y como íbamos por la 30ª partida y no llevaba más dinero consigo, confié en su palabra. Al encontrarme hoy con ellos, les pedí lo que me debían y ya habéis visto de qué manera me han pagado». Estaba lamentando sinceramente la desventura de aquel gentilhombre que había sido víctima de una doble maldad cuando él me propuso seguir viaje. «Me siento un poco mejor gracias a vuestros cuidados», dijo Dalville. «Antes de que anochezca, debemos llegar a una posada que se halla a unas 2 leguas de aquí. Allí pernoctaremos para seguir viaje mañana al amanecer y quizá podamos llegar a mi castillo en la tarde». Totalmente decidida a aprovechar el auxilio que el cielo parecía enviarme, ayudé a Dalville a ponerse en marcha y le sostuve a lo largo del camino. Apartándonos de toda ruta conocida, nos internamos por unos senderos en línea recta que iban hacia los Alpes. Efectivamente, al andar casi 2 leguas, encontramos la posada que había indicado Dalville. Allí cenamos juntos con alegría y decencia. Después de la cena, él le recomendó a la posadera que me diese una habitación cercana a la de ella, y al día siguiente, montados en 2 mulas de alquiler, conducidas por un criado de la posada, llegamos hasta las fronteras del Delfinado, siguiendo luego por el camino que iba hacia las montañas. Dolorido por sus heridas, Dalville tuvo dificultades para seguir el camino, aunque yo por mi parte poco podía hacer, ya que iba bastante molesta por no estar acostumbrada a viajar de una manera tan incómoda. Dormimos en Viurieux, donde tuve ocasión de probar una vez más la honestidad y delicadezas de mi guía, y al día siguiente continuamos viaje, siempre en la misma dirección. Alrededor de las 4 de la tarde llegamos al pie de las montañas.
Desde allí, el camino era casi impracticable. Dalville recomendó entonces al mulero que no se apartase de mí para evitar cualquier accidente, tras lo cual nos internamos en los desfiladeros de los montes. Ascendiendo por un camino lleno de curvas, hicimos casi 4 leguas. Estábamos en un lugar tan agreste, sin casas ni ningún otro rastro de presencia humana, que creí encontrarme en el fin del mundo. Comencé a inquietarme. Aquellas montañas inaccesibles me recordaban los alrededores del convento de Santa María del Bosque, y la aversión que había tomado a los lugares desolados hizo que me estremeciera a la vista de un paisaje tan solitario. Finalmente distinguimos el castillo, suspendido en la cima de una montaña escarpada, por lo que la casa más bien parecía una vivienda de fantasmas que un lugar habitado por gente normal. Se veía el castillo, pero no algún camino que condujese hasta allí, y el que seguimos, que era solo utilizado por las cabras, llenos de piedras por todos lados, nos condujo finalmente hasta la morada, tras contornear infinitas curvas. «Ahí está mi casa», me dijo Dalville en cuanto vio que mis ojos se habían topado con el castillo. Cuando le manifesté mi sorpresa por su decisión de habitar en un lugar tan apartado, él me respondió con brusquedad que se vivía donde se podía. El tono me disgustó y me asustó al mismo tiempo, ya que nada se escapa al desventurado, y cualquier inflexión de la voz, por más leve que fuese, en aquellos de quienes dependemos, nos hace ahogar o reanimar la esperanza. Sin embargo, como ya no podía echarme atrás, me di por no enterada. Luego de varios rodeos, llegamos finalmente ante aquella casa vieja y ruinosa. Dalville se apeó de su mula y, tras indicarme que hiciera lo mismo, se las entregó al criado, le pagó y le ordenó que se marchara. Otra actitud que me disgustó soberanamente. El amo percibió mi turbación. «¿Qué os ocurre, Sofía?», me dijo cuando nos encaminábamos hacia el castillo. «No estáis fuera de Francia. Este castillo está en las fronteras del Delfinado, pero pertenece a su circunscripción». «Pero, señor», me atreví a decirle, «¿cómo os atrevéis a vivir en un sitio tan peligroso como este?» «Ah, un sitio peligroso no», me dijo Dalville mirándome de reojo. «No es del todo peligroso, hija mía, pero sí es cierto que no es una vivienda de personas honestas». «Ah, señor», respondí, «me hacéis temblar. ¿A dónde me lleváis entonces?» Fin de la 8ª parte.